de sobrealimentación. Uno pues es Alfred Vichy y el otro es Gottlieb Daimler. Daimler en este caso tuvo que ver con algunos desarrollos con lo que respecta a los MSI, o sea, los motores de combustión interna. Mientras que en este caso Alfred, que era un pionero suizo, él fue uno de los principales pioneros, los cuales estuvieron analizando y desarrollando algún tipo de componente o elemento que pudiera este, darnos así pues una cierta cantidad de energía con lo que respecta a gases de escape del motor para que se pudiera mover un compresor. Entonces, Alfred pues fue uno de los primeros que patentó el primer compresor y de ahí el invento del suizo ingresaba más aire a lo que era el interior de nuestros cilindros o de los cilindros del motor y aumentaba su llenado. Entonces iba asociado a lo que era una mayor alimentación de combustible y también iba a aumentar pues prácticamente la potencia de ese motor. Entre 1911 y 14 el suizo pues trabajó arduamente para que el compresor fuera aplicado primero a lo que eran mecánicas diésel. Y pues ya después de ello, en 1915, pues ya empezó a haber un desarrollo bastante considerable hasta que pues pudo registrar una patente la cual pues describe obviamente el funcionamiento del turbocompresor, que son similares a los que vamos a comentar más adelante. En esta parte de aquí cabe mencionar que como les decía, no fue directamente instalado o probado en vehículos. Empezamos primero con aviones. En este caso eran aviones de motores de dos tiempos. Y en ese entonces pues había problemas con lo que respecta a pues los rendimientos de los motores que había en esos años o en ese tiempo. Entonces, al introducir sí que sobrealimentador, pues pudo ponerle fin a ese problema que había de esos motores. Entonces, la fábrica o compañía que prácticamente hizo esta invención o este desarrollo o que como tal puso el primer motor sobrealimentado, pues fue la compañía Murray Whelen. En 1919, General Electric completó con éxito pues la primera integración de un turbo en el motor de un biplano Liberty Leaper, así se llamaba. Entonces alcanzaba unos 28.500 pies, pero obviamente conforme fue avanzando el tiempo, pues entraría a lo mejor otro tipo de biplano que iba a romper ese récord, el cual pues de 28.500 fueron hasta los 33.000. eh, de ahí, en 1923 empezaron a entrar a lo que eran los motores de cuatro tiempos y de 10 cilindros, pero por ejemplo de los aviones ya comentamos o se comentaron dos aspectos y en este caso ya iba más enfocado a lo que eran buques. Entonces un astillero alemán llamado apellidado Vulcan hizo el pedido en este caso de dos buques para que pudieran tener este tipo de sobrealimentador. El motor, como les decía, era de cuatro tiempos y constaba de 10 cilindros. Y en este caso, el pionero suizo, Alfred, entraría, se puede decir que en acción o estaría supervisando, pues prácticamente el diseño y la construcción de esos turbos
para que pues pudieran funcionar de manera eficiente y eficaz en los motores de estos buques. Y a su vez tomando en cuenta que pues él tenía ese cierto conocimiento, ya que pues él fue prácticamente el que empezó a ver ese tipo de invención. De ahí, de esas dos buques, entraría la parte de los trenes, en la cual una firma llamada Swiss Locomotive and Machine Works, la SLM, encargó a algunas fundadoras un motor turboalimentado que era el BT-402 para una de las locomotoras que ellos utilizaban. Y pues obviamente fue la primera, se puede decir que locomotora que contó con este tipo de motor. Y por consiguiente, pues sería una de las primeras estrenadas por este tipo de tecnología. De ahí, pues ya empezaría a aparecer algo similar a lo que es el automóvil, en este caso los camiones. Y Alfred pues empezó a dar como que esos pasos importantes para que fueran destinados a otro tipo de medios de transporte. Entonces, por ejemplo, en 1925 logró incrementar la potencia de un motor del diésel hasta un 40%. Y pues esto facilitaría pues la introducción de este tipo de sobrealimentación a la industria en general. Entonces, al haber una mayor, en este caso, por ejemplo, potencia y también una mayor eficiencia con este tipo de desarrollo, la firma suiza llamada Saurer pues inició prácticamente una construcción en serie de camiones que eran propulsados por mecánicas turbodiesel. Y eso fue en 1938. Y tuvieron que pasar algunos años para que empezaran a introducirse pues prácticamente en los vehículos. Por ejemplo, aquí fue en los Chevrolet Corvair Monza y también en los Oldsmobile Jetfire. O sea, estos dos modelos ya contaban con lo que era la turboalimentación, no sobrealimentador. Y estos dos fueron los primeros automóviles de producción en serie, o sea, entre estos años 62 y el 63. De ahí pues tenemos la parte de la competición que pues impulsó al turbo, o sea, por ejemplo, no hubo como tal se puede decir que una cierta marca que nada más vendía turbos y ya, o sea, alrededor del mundo, sino que empezaron a introducirse otras compañías para, pues, se puede decir que vendieran sus propios turbos bajo sus propios, en este caso, por ejemplo, materiales, fabricación, precios, etcétera. Entonces, por ejemplo, encontramos aquí a Garrett, que en algunas ocasiones igual se pueden llegar a ver hasta la fecha en algunos vehículos, de que pues se puede decir que están tatuados o quintados con la leyenda o el nombre Garrett, la triple K, Holset, IHI, MHI de Mitsubishi, Borg Warner, entre algunas otras, pero creo que la más que se conoce es Garrett, IHI y MHI de Mitsubishi. Entonces empezó desde la parte, como les decía, de aviones, de ahí a buques o barcos, ferrocarriles, camiones, en este caso turbodiesel, después vehículos, pero primero empezaron con la parte en algunos con diésel y después gasolina. Entonces, eh, cuando el turbo llegó a Europa, pues obviamente empezaron a haber por ahí marcas importantes que empezaron a realizar la producción en serie de sus vehículos. Entonces, por ejemplo, aquí BMW fue una de las primeras que presentó uno de sus automóviles prácticamente con esta suplementación o con el turbo y que arrojaba unos 170
caballos aproximadamente. En ese entonces, pues obviamente era algo grande o bastante elevado. Y pues conforme fue avanzando el tiempo, pues empezaron a introducirse más marcas. Por ejemplo, Saab también fue la otra, que a la fecha pues sí, se puede decir que anda bastante perdida esa marca. Y también pues hizo la producción en serie de uno de sus vehículos. Y en ese entonces pues fue una de las eh, familias más emblemáticas en su época. De allí pues ya aparecen marcas, se puede decir que más grandes, como por ejemplo Porsche, que presentó pues un 911 Turbo que producía alrededor de 260 caballos, o sea, del BMW de 170 al 260 de Porsche, pues ya había sido una cantidad, entre comillas, grande. Entonces, nada más la diferencia de producción o presentación del vehículo, nada más fue de un año, de BMW del 73 y del Porsche en el 74. De ahí, de estos dos vehículos, empezaron a verse o reflejados en los primeros motores turbodiesel para un turismo. Entonces, primero empezaron aquí estas marcas en lo que era gasolina, pero querían ver también en lo que era diésel. Entonces, hasta el 78 fue cuando se introdujo en lo que eran motores diésel. Y el primer vehículo fue en un Mercedes-Benz 300 SD que montaba un turbo fabricado, en este caso por Garrett. Y de Mercedes también decidió dar ese paso Volkswagen, en el caso con el Golf turbodiesel del 81. Ya es como que bastante complicado encontrar hasta, por ejemplo, este tipo de vehículos de ambos y también más escaso también lo que es el Golf turbodiesel. Ya son muy pocos o contados los que hay, por ejemplo, aquí en México. Yo pues he visto al menos unos dos. Entonces, a partir de esos años, hasta se puede decir que la fecha, los vehículos diésel, pues no vamos a encontrar ninguno que no cuente con un turbocompresor, un sobrealimentador. Todos van a contar con un turbocompresor. De ahí, a lo mejor, y se van a preguntar dónde va a quedar la parte de competición, si a lo mejor eh, una categoría en la cual se compitió y estuvo victorias, etcétera. Entonces, sí lo hubo. No fue en este caso rally o algún otro tipo de competición, sino que fue en Fórmula 1. Entonces, hasta 1979 fue cuando en ese caso el Renault RC10 ganó pues prácticamente un premio de Fórmula 1 y el motor que hizo posible que el modelo de la marca se convirtiera en el primer vehículo de competición fue prácticamente un motor V6 que era twin turbo. Y nuevamente aquí aparecería una compañía fabricadora, en este caso Garrett, para que pues esto se hiciera posible, y también contaba con una transmisión de 6 velocidades. Entonces se dan cuenta, hace ya bastantes años y parte de la fecha hasta el día de hoy, esa compañía pues sí ha sido una de las más importantes en lo que respecta en la industria automotriz. Después de los vehículos todo turismo van a entrar o entrarían lo que son las todoterreno en la década de los 80. Entonces, por ejemplo, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Land Rover, por ejemplo, entrarían en esta parte de introducir a sus modelos lo que es la sobrealimentación. Entonces, por ejemplo, de Mitsubishi Montero y Nissan La Patrol empezaron a aparecer los turbodiesel en el 83. En Toyota, pues lanzó la Land Cruiser en el 84, Range Rover en el 86 y pues también aquí una marca bastante importante y de peso también hasta hoy en día, en este caso Ford,
pues tardó 10 años para que se viera reflejado lo que es la sobrealimentación en sus modelos. En este caso en la serie F, entonces hasta los 90 fue cuando empezó a verse reflejado lo que era la sobrealimentación en sus vehículos o en sus modelos. Y aquí pues una pequeña imagen de los móviles. Y bueno, mencionamos cómo sucedió cuando llegaron los turbos a Europa y ahora toca cuando llegó a los Estados Unidos. Como les había comentado anteriormente, entraron o llegaron o se fabricaron en serie los Oldsmobile y los Chevrolet Monza o los Corvair Monza. Entonces, eh, se empezaron a introducirse a ello y de ahí pues obviamente a lo que se había comentado, a lo que eran los todoterreno. Obviamente lo que es este tipo de sobrealimentación, aparte de que nos ayuda a lo que es potencia nuestro motor, también va a compensarnos, a ayudarnos un poco en lo que es el ahorro de combustible. Entonces, conforme fue desarrollándose ese tipo de sobrealimentación, pues obviamente el consumo ha sido como que menor. Empezaron a llegar las todoterreno, que ya se había comentado anteriormente, Mitsubishi, Toyota, Land Rover, también Ford en los 90s. Y la Mitsubishi, pues era una Montero con un motor más bien de 2 litros, en este caso de gasolina, eh, que era conocida como el 2.0 Turbo 2000. La Land Cruiser y bueno, las marcas, los modelos que había comentado anteriormente. Entonces esta parte pues es prácticamente lo de la parte de arriba. Y de los pioneros pues ya comentamos un poco acerca de ello, de Gottlieb Daimler y de Alfred. Daimler pues en este caso fue el que tuvo que ver en lo que es el desarrollo de los motores de combustión interna. Y obviamente pues empezó a fundar su propia empresa para la construcción de los motores de combustión interna. Patentó prácticamente los primeros propulsores capaces de, ahora sí que impulsar un vehículo a una cierta velocidad. Desarrolló el primer carburador. Y pues creo que esos son los datos más relevantes. De Alfred, pues ya comentamos anteriormente que pues fue uno de los pioneros que empezó a experimentar con lo que respecta a la tecnología del sobrealimentador para pues prácticamente mejorar la eficiencia de los MSI. Y bueno, ya patentó lo que era su desarrollo, su invento, y pues se puede decir que gracias a él pues es lo que tenemos o conocemos hoy en día. Y bueno, de historia pues prácticamente eso sería un poco respecto a ello. Ahora entraremos a lo que son prácticamente los turbos y componentes del turbo. A simple vista vamos a encontrar primero lo que es nuestra turbina, que pues prácticamente este elemento que viene en la parte de aquí nos va a ayudar o es el elemento clave para que se aprovechen los gases de escape. Como el humo de los cilindros sale a una cierta velocidad, esta se va a utilizar pues prácticamente para mover nuestro turbo y que se acelere el aire ambiente y lo meta pues a lo que es el motor. Tenemos también el eje coaxial, que es este que viene en la parte de aquí en medio. No lo acerqué mucho. Es este que viene en la parte de aquí. Entonces, este eje coaxial va conectado a lo que es nuestra turbina, o sea, la parte como la que viene aquí. Va conectada a la turbina. Y bueno, es la que gira obviamente a la turbina y también a lo que es el compresor, o más bien la turbina que gira, pues más bien se va a conectar a y también va a hacer que se mueva pues todo en su conjunto, en este caso pues los álabes. Es una pieza, se puede decir que
fundamental para que pues obviamente funcionen todos los componentes que están conectados mediante él. Tiene que haber una lubricación de lo que es todo el sistema y también esta pieza, ya que pues habría un desgaste debido a que pues funciona o trabaja a altas velocidades. Entonces, por eso es importante elegir un aceite de bastante calidad y no elegir pues uno corrientón, porque pasaría este tipo de situaciones de que pues deje de estar bien lubricado, que alguna pieza se dañe o que se dañe completamente todo el sistema. Y para sustituir los componentes o los sistemas o el sistema en general, pues no es algo barato. Tenemos el compresor, que es este que, bueno, medio se ve aquí, nada más que no. Ese es el problema de este programa, que no puedo acercar la imagen. Eh, bueno, a ver, dejen, a ver el otro. Para que puedan ver mejor la imagen. Mm, Es el que tiene como forma de caracol, ¿no, profe? Más o menos. ajá, sí, sí, nada más, pero para que vean más de cerca la imagen, porque ahora sí que es el único problema con la otra plataforma, que no puedo dar clic en la imagen para poderla ampliar. Cosa que en la otra plataforma que utilizaba, pues sí se podía hacer. Entonces, si se dan cuenta, como dijo su compañero, pues tiene forma de caracol. Tenemos ahora sí que el compresor, tenemos el caracol, una válvula de sobrepresión, el eje coaxial, nuestra turbina y pues la caja, que es toda esta parte de aquí. Entonces el movimiento de la turbina pues va a ser transmitido a la rueda del compresor, que está ahora sí que en la parte de atrás, mediante pues prácticamente nuestro eje coaxial. O sea, si no hubiera este eje, pues prácticamente no se va a mover la parte de atrás del compresor. Entonces el giro de esta rueda empuja lo que es el aire como si fuese un ventilador hacia dentro de lo que es nuestro compresor. Cuando está dentro del compresor, pues obviamente se puede que acelerar debido a que al que el conducto se va haciendo pues más pequeño. Por eso el compresor, como dice su compañero, pues tiene una forma como de caracol. Y bueno, una vez que está acelerado dentro del sistema, el aire va a pasar pues directamente a lo que es nuestro colector de admisión, por donde pues van a introducirse a lo que son los cilindros. Y tenemos aquí el funcionamiento del turbo, que bueno, consiste en una turbina que es accionada por los gases de escape del motor de explosión. El eje pues está fijado a lo que es el compresor, como se comentó anteriormente, que va a tomar el aire a presión atmosférico y después va a pasar por el filtro de aire y luego se va a comprimir para que se introduzca en los cilindros. Bueno, esta no está como que muy clara tal vez. Esta tampoco, pero esta sí. Entonces, por ejemplo, está la inserción del aire ambiente. Y bueno, aquí corre lo que es el flujo de aire comprimido y tenemos nuestro intercooler. De ahí, se puede decir que pasa por lo que es el carburador, entra a nuestro sistema o a la cámara de combustión. De ahí vuelve a seguir su recorrido hacia lo que es la parte de la turbina o la rueda de la turbina y pues descarga lo que son los gases de escape. Y bueno, esta parte de aquí del funcionamiento les va a quedar todavía un poco más claro si lo ven pues directamente, por ejemplo, en un video que más adelantito lo voy a poner. Y bueno, les quería preguntar aquí una cuestión. Como tal, todos los turbocompresores tienen
una válvula para regular la presión, o sea, añadida en el mismo turbo o no? Yo creo que no. Bueno, no sé. Ok, tú piensas que no es así, que no hay en algunos sí podemos encontrar y en algunos no. Ok, Benjamín. Los demás, ok. Bueno, en los turbos, ahorita los vamos a comentar, vamos a tener de geometría variable y de geometría fija. En uno de estos, obviamente no vamos a contar con ninguna válvula reguladora, en este caso de presión, y en otro sí. En este caso, en el de geometría variable, no vamos a contar con una, pero en el de geometría fija sí. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento, por ejemplo, de esa válvula o válvula de descarga? O también llamada válvula wastegate. En este caso, lo que va a hacer esta válvula va a ser que esa presión que hay dentro del sistema vaya a pasar directamente a lo que es por ejemplo, la turbina, o sea, esta parte de aquí. Entonces, cuando haya ese exceso, va a evitar que pase a ello a lo que es prácticamente la turbina, y lo que va a hacer pues es que se vayan a lo que son pues se puede decir que el escape. Entonces, por ejemplo, pues como mencioné, esta parte de aquí es una pieza obviamente importante porque se va a regular o se va a evitar la presión excesiva de los gases. Entonces, si no hay como que ese control de esos excesivos gases dentro del sistema, por consiguiente, pues nos va a dañar el motor. Entonces, regula lo que es la cantidad de gases que se van a desprender del propio escape del turbo hacia lo que es el escape del vehículo mediante su apertura. Entonces, no lo va a pasar, como les decía, lo que es la turbina, sino que lo que va a hacer es abrir esa válvula y que cuando descargue esos gases, pues sea pues directamente hacia lo que es el escape del vehículo. Tenemos también la válvula de alivio, que pues algunos ya la conocen, la han visto o la han escuchado, y pues a lo mejor algunos pensaban que nada más hace pues un sonido peculiar y pues ya es lo único que hace, pero no, no es así. Tiene una función principal o una operación para que pues este pues tenga pues otros beneficios. En este caso, los beneficios que puede tener es que pues va a liberar obviamente igual una presión, pero la presión que es ejercida por la inercia que hay del turbo, y pues obviamente cuando hay excesos de presión puede llegar a saturar algunos conductos, y entonces va a repercutir en lo que es la desaceleración de nuestra turbina. Entonces las válvulas de alivio lo que van a hacer, aparte de liberar esta presión, es que le dé como que más vida útil a nuestra turbina, que está pues obviamente involucrada directamente con el turbocompresor. Entonces, pues más que nada es esta cuestión. Entonces la válvula de descarga funciona de una manera y la de alivio pues funciona de otra, a pesar de que pues ambas son eh, reguladoras de presión o liberadoras de presión también. Tenemos también el intercooler, que obviamente en estos sistemas de suplementación, cuando el aire se comprime, por consiguiente se va a calentar y también va a ocupar una cantidad de volumen mayor para la cantidad de oxígeno que se va a requerir, en este caso la misma. Entonces, por eso se utiliza un intercooler o intercambiador de calor, y se puede hacer mediante agua, a lo mejor también aire y gas, y de este modo pues nos va a permitir meter más oxígeno en el mismo espacio, y el rendimiento por consiguiente va a ser superior en comparación a que si
tuviéramos el aire, pues se puede decir que bastante caliente. Aquí hay unas cuestiones que no debemos de realizar para lo que respecta a los turbos. La primera, no realizar acelerones en frío. Porque, por ejemplo, nosotros encendemos el vehículo y damos acelerones, pues, pues se puede averiar. ¿Por qué? Porque cuando echamos a andar nuestro vehículo, como tal, todavía no está lubricado el sistema. Entonces, eso puede repercutir, pues, prácticamente en alguna pieza o en todo en general. No debemos acelerar en punto muerto. Y cuando lleguemos por ejemplo, de realizar a lo mejor algún viaje, etcétera, debemos de dejar enfriar prácticamente se puede decir que el vehículo. Entonces lo dejamos en ralentí, no apagarlo en el momento. Y pues después de algunos minutos, pues lo apagamos. Primera, pues el turbo se va a enfriar de manera progresiva. Y segunda, pues la turbina va a empezar a bajar pues por sí sola las revoluciones. Entonces por eso que se debe de dejar encendido pues unos instantes o unos minutos para que se pueda enfriar. Conducir de vez en cuando en marchas cortas y aquí sonará pues como que un poco ilógico tal vez, pero en algunas pendientes debemos de acelerar más para que en este caso se pueda limpiar el sistema de admisión y también el sistema de escape de la carbonilla que así llega a generar. Utilizar el aceite de calidad, que también les había comentado, no es conveniente utilizar un corrientón porque pues no habría como que tanta eficacia con lo que respecta a lubricación. Checar lo que es nivel y pues también el estado del mismo. Y sustituir pues prácticamente los filtros, en este caso de aire y de aceite. Tenemos aquí las clases de turbo, que era lo que les había comentado, geometría fija y geometría variable. Los de fija o llamados también TGF, las siglas en inglés, son los más básicos que hay. Entonces la estructura es más sencilla porque pues no tiene como tal muchos elementos móviles dentro del sistema. Y aspecto positivo, entre comillas, que son más baratos y son más fiables en comparación de los de geometría variable. Van a contar de igual forma con un turbo, van a tener un compresor, y pues el eje coaxial. La turbina, en este caso, como el compresor, pues van a tener unos álabes para aumentar la presión de la alimentación. O sea, en este caso, pues todos los turbos tienen álabes, pero hay diferencia de álabes de con respecto al otro que también vamos a comentar. Anexo a este tipo de turbo, pues vamos a tener lo que es la válvula de descarga, la wastegate, y ya hemos comentado qué es lo que hace, que pues prácticamente limitar la presión de sobrealimentación de nuestro turbo, que pues libera la cantidad de gases al escape sin que pase pues a nuestra turbina y pues se pueda en este caso dañar. La carcasa pues tiene igual forma de caracol como se ve aquí en la imagen para pues aumentar la velocidad de los gases, como igual se comentó anteriormente, de que pues, se va estrechando para que se pueda acelerar esa cantidad de gases. Tenemos la de geometría variable o TGV, que en comparación a las otras son más eficientes y incorporan varias piezas móviles en la turbina que le van a permitir que se adapten al rango de revoluciones que pues esté trabajando, pues dependiendo en este caso a la velocidad que se esté circulando o a las revoluciones que esté subiendo. Es posible variar en este caso la relación de acción y reacción, y esto permite reducir o aumentar pues prácticamente el paso de los gases por los álabes que hay. Entonces
En este tipo de turbos de geometría variable tenemos a la vez se puede decir que de dos tipos o de diferentes tipos para que en este caso se reduzca o aumente el paso de pues, prácticamente de los gases. En el video que les voy a poner ahorita más adelante se va a ver como que de manera más clara a qué me estoy refiriendo, o sea, de manera más física. Ese tipo de turbos, como les comenté, bueno, les había comentado que una clase de turbos no tiene la válvula de descarga. Este de geometría variable pues no lo va a tener. Y el control de la presión pues se va a realizar modificando lo que es nuestra geometría de la turbina. Y pues reduciendo así pues prácticamente la presión del colector de admisión. Entonces, en comparación al de geometría fija, es este aspecto, también los álabes y también la parte de costos. Entonces, se puede decir que son un poco más delicados. El costo de comercialización pues es bastante alto. Eh, los aceites empleados pues tienen que ser de aún mayor calidad. Y si de por sí las inspecciones que se deben de hacer en el aceite, calidad, nivel, etcétera, son o deberían de ser importantes, pues en ese de geometría variable pues se tiene que tener aún más cuidado para que pues no afecte ninguna pieza o a todo el sistema. Tenemos también el de Twin Scroll, que son los más modernos y las prestaciones pues son mayores en comparación al de geometría, por ejemplo, nada más así fija o también geometría variable simples. Los que son de Twin Scroll pueden ser de cualquiera de estos tipos, geometría variable, pero por ejemplo en el de geometría variable se mezclan los gases de entrada y los gases de salida. En el Twin Scroll no va a suceder así, a pesar de que tenemos, por ejemplo, una salida, vamos a tener dos, si voy a decir que conductos, por los cuales vamos a tener los de entrada y los de salida. Entonces, al no haber mezcla entre ambos, eh, el lag que se produce en este tipo de sobrealimentadores se va a reducir de manera, se puede decir que considerable. Entonces, este sistema pues canaliza mejor el aire del interior por lo que ya les comenté y pues tiene como tal pues dos salidas separadas que pues al momento de tener esta cuestión les decía que pues no hay mezcla de los mismos y pues la eficiencia va a ser mayor. Entonces, por ejemplo, si tenemos motor de 4 tiempos, una de las salidas va a trabajar para el cilindro 1 y 4 y la otra para 2 y 3. Entonces, aquí pues no ocurre que las válvulas de escape, este, por ejemplo, de 2 cilindros, pues vayan a compartir el mismo canal del colector de escape y que pues en este caso estén abiertas de manera simultánea. Entonces, cuando uno de los cilindros hace la carrera de escape, pues la otra va a ser la de compresión. Entonces, nada más la ventaja aquí es la separación de los gases de entrada y salida para que en este caso se le mide el lag. Y tenemos también el turbo eléctrico, que en este caso los turbos eléctricos no tienen una caracola de escape, nada más tienen una de entrada y va a ser movido pues prácticamente por una zona eléctrica. Y pues este tipo de innovación pues va a eliminar aún más, por ejemplo, en comparación del Twin Scroll, lo que es el lag y se va a convertir en lo que es una mezcla de ventajas de un turbo normal a las de por ejemplo, un compresor. Aquí en la parte que menciona aquí de reducir el lag, alguien que me diga qué es el lag de lo que estos sobrealimentadores.
¿Alguien sabe o que más o menos tenga alguna idea? Profe, es el tiempo en que tarda entrar el turbo, ¿no? En lo que tarda en cargar los gases de escape. Ajá, correcto. Pero por ejemplo, en un supercargador, bueno, todavía falta ver esa parte, ¿no? O todavía tenemos que ver más partes del turbo. Pero en el supercargador, por ejemplo, ¿encontramos ese lag o no lo encontramos? ¿Y por qué? No se Pues encuentra porque es la que actúa con la misma banda del cigüeñal, ¿no? O sea, desde que enciende el motor ya está actuando el supercargador. Ok, creo que alguien más iba a comentar algo, nada más que no escuché. yo iba a decir que yo tengo entendido que sí tienen, porque pues es como una respuesta, ¿no? Ok, pero bueno, por ejemplo, en ese caso, como comentó tu compañero, por ejemplo, el turbo, si te das cuenta, no está conectado directamente con el motor. Entonces, el turbo, por ejemplo, llega a entrar entre 2000, 2500 revoluciones. O sea, se puede decir que, como dicen por ahí, es cuando ya empieza a inflar el turbo y o empieza a actuar entre 2500. Del supercargador, ¿qué pasa en el supercargador? Por ejemplo, tenemos el supercargador, tenemos de diferentes tipos, etcétera. Funciona, se puede decir que igual mediante, pues prácticamente los gases, pero en este caso está conectado al motor. Entonces, obviamente, al estar conectado al motor y trabajar, en este caso, bueno, tiene su polea y la polea del cigüeñal y van unidos por lo que es la banda. Tú cuando vas a acelerar, luego vas a recibir respuesta inmediata porque está conectado con el motor y está trabajando con el motor. Si a lo mejor el supercargador no estuviera conectado al motor y fuera como por ejemplo el turbocompresor, vamos a tener ese lag. O sea, siempre va a haber ese lag. Entonces, por ejemplo, independientemente de los avances, por ejemplo, de la tecnología de lo que es el turbo, siempre va a haber presente ese lag porque no está conectado directamente al motor. Entonces, no sé si esa parte me expliqué o si quedó entendido como que esa parte o si todavía te quedó como que esa duda. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, sí, el lag pues es prácticamente el tiempo, es el tiempo en el que pues prácticamente entra en acción un funcionamiento el turbo. Independientemente, como les decía, de las tecnologías, eh, va a haber siempre lo que es lag, ya sea en mayor o en menor tiempo. Y bueno, más abajo tenemos disposiciones, en este caso, por ejemplo, en paralelo, este, mm, creo que era que secuencial, triturbo, cuatriturbo, etcétera, que también lo vamos a comentar más adelante. Tenemos el turbo de motores a gasolina, por ejemplo, tenemos aquí motores atmosféricos y tenemos pues obviamente los sobrealimentados. Entonces, por ejemplo, los atmosféricos de gasolina aparentemente, o más bien suelen ser más fiables, porque pues vamos a prescindir de a lo mejor eh, prácticamente cualquier tipo de pieza del automóvil y pues va a ser susceptible a que pues haya averías. Y como les comentaba, pues los turbos, a pesar de que los de geometría fija, entre comillas, son baratos, van a ser caros. O sea, no son componentes económicos y pues no siempre se van a poder reparar. Que también era el punto al cual hace rato quería llegar. Que por eso se necesita una buena lubricación, si no o afecta a un componente o prácticamente a todo el sistema o al todo el turbo. En los atmosféricos de gasolina, pues es un menor costo de mantenimiento, mayor durabilidad del motor y pues un menor costo.
o más bien es un menor consumo. Entonces, en este tipo de motorización de atmosféricos de gasolina, vamos a encontrar una respuesta directa y controlable por nosotros mismos. Y la respuesta del turbo, pues es de manera diferente porque hay una demora en el que pues prácticamente entra en acción. En prestaciones, por ejemplo, los turbocompresores pues suelen tener u obtener mejores resultados a revoluciones, se puede decir que medias, porque prácticamente a bajas no, porque todavía no entra en funcionamiento el turbo. Frente pues a los mejores niveles de potencia de lo que es el atmosférico. También ayuda a lo que es los niveles de contaminación, ya que pues son inferiores a los que emite los atmosféricos de gasolina. Entonces tenemos un motor sobrealimentado y pues vamos a tener una mayor potencia en un cilindraje menor. Y tenemos aquí algunos sistemas de organización que era lo que les había comentado. Tenemos el biturbo secuencial, o sea, a pesar de que tenemos dos turbos, no va a eliminar ese lag, que es lo que pues les estoy recalcando. Por ejemplo, el que es de biturbo secuencial, están conectados ahora sí que en uno mismo solo, unidos en una misma estructura. Y por ejemplo, supongamos que este es el primero. El primero va a entrar de 2000 a 4000 revoluciones. Y pasando esas 4000 revoluciones o partiendo de esas 4, entra en acción el segundo. Hasta pues prácticamente pues, el límite. Entonces se reduce el lag y el rango de potencia pues es más lineal. Tenemos también el biturbo en paralelo. La diferencia entre estos dos es de que pues aparentemente no están unidos a una misma estructura, sino de manera separada. Aunque algunos preparadores o especialistas en este tipo de cuestiones lo que hacen es convertir los sistemas secuenciales a un sistema paralelo. ¿Por qué? Porque en los paralelos no hay de que este entra tantas y este entra tantas, sino que aquí es de manera eh, directa o en una sola. O sea, si por ejemplo tiene que entrar no sé, 2500, los dos van a entrar a 2500. Si entran a 2000, los dos a 2000, etcétera. Entonces no hay de que este primero y este después. Los dos van a funcionar al mismo tiempo. Y bueno, esa es la diferencia entre el secuencial y el paralelo. El triturbo, cuatriturbo también es uno de los, se puede decir que importantes. ¿Qué podemos encontrar de diferencia en estos tipos? Por ejemplo, si tenemos aquí, supongamos, no sé, dos de geometría fija o dos de geometría variable, por ejemplo. En un triturbo o cuatriturbo podemos encontrar cualquiera de estos tipos, pero anexado a ello, por ejemplo, un turbo eléctrico, como por ejemplo en unos motores de Volvo, el Drive-E cuenta con este tipo de sistema, pero pues no son sistemas como tal eficientes. En este caso por cuestiones de lo que es lag. Entonces, por más turbos que en este caso haya, como este simple ejemplo del triturbo, cuatriturbo, pues todavía se va a seguir presente pues esa misma situación o ese caso. Y pues este tipo de sistemas pues no son como los más comunes. Entonces también es un poco complicado realizar como este tipo de adaptaciones, los espacios que hay en el motor, etcétera. Y bueno, aquí viene más o menos un pequeño esquema del funcionamiento. Y por último, viene aquí un pequeño video de cómo es que funciona el turbo, pero si lo pongo ahí no se va a escuchar, entonces me voy a tener que desplazar a la parte de acá abajo y abrirlo en otra pestaña para que lo puedan observar.
Que dura 5 minutos 43. En teoría, el turbo es una bomba de aire caliente que fuerza la entrada de más aire en el motor. Con más aire el motor puede funcionar más eficientemente, aumentando la potencia y reduciendo el consumo y las emisiones contaminantes. El turbo está instalado en el sistema de escape del motor entre el colector de escape y el tubo de escape. Según salen los gases del motor, se encuentran con la turbina de escape del turbo que hace girar la rueda compresora que comprime el aire que entra en el motor. El aceite pasa a través del turbo, proporcionándole lubricación. En la práctica, el turbo es un dispositivo altamente sofisticado, eficiente y complejo, diseñado con tolerancias de milésimas de milímetro. Consiste en una turbina y un compresor unidos por un eje, soportados por un sistema de cojinetes. El turbo es movido por la energía sobrante de los gases de escape. Los gases de escape entran a través de la turbina de escape, hacen girar la turbina y salen a través del tubo de escape. Las temperaturas alcanzadas en el escape llegan a los 900 grados centígrados, lo que hace necesario el uso de materiales resistentes al calor en la caracola de escape y en la cabeza de la turbina. Las revoluciones y el par del motor determinan lo rápido que gira el rotor. Con el motor al ralentí, la velocidad del rotor será mínima. Al pasar más gases a través de la turbina, la velocidad del rotor se incrementa. A velocidad máxima, el rotor alcanza las 240.000 revoluciones por minuto. La rueda compresora está conectada con la turbina mediante un eje de acero y es movida por la velocidad generada por esta. El aire es atraído a la caracola de admisión por la rueda compresora y comprimido al girar los álabes a gran velocidad. El perfil de la caracola de admisión transforma el aire que entra a gran velocidad y baja presión en aire a baja velocidad y alta presión a la salida del turbo. El aire entra en la caracola de admisión a temperatura ambiente, pero sale a 200 grados centígrados. Al aumentar la temperatura del aire, disminuye su densidad y perdemos potencia. Por eso debemos usar un intercooler que a través de aire o agua disminuya la temperatura del aire procedente del turbo. El eje que une la turbina y el compresor descansa sobre cojinetes lubricados por el aceite del motor. El aceite se introduce a presión a través del cuerpo hasta los cojinetes, el cojinete de empuje y el resto de piezas de fricción. El aceite también sirve como refrigerante, elimina el calor generado por el giro del rotor y la fricción. Los cojinetes flotan sobre una película de aceite que se forma entre el eje y el cojinete y el cuerpo y el cojinete. Las tolerancias de estas películas de aceite son críticas. En los dos extremos del cuerpo encontramos segmentos que, a diferencia de los que podemos encontrar en el motor, están diseñados para soportar las altas temperaturas y presión que generan estos puntos y evitar así el paso de aceite a la caracola de escape y a la caracola de admisión. Una turbina pequeña tendrá una magnífica respuesta a bajas revoluciones. Por el contrario, a altas revoluciones se pasará de vueltas y presurizará el motor en exceso. Para prevenir esto, a los turbos se les ha incorporado una válvula que controla la presión de soplado. En el momento que la presión se acerca al máximo permitido, la válvula se abre para permitir que los gases sobrantes no pasen a través de la turbina y salgan directamente al tubo de escape. En un turbo con válvula podemos usar una turbina pequeña con total seguridad y conseguir una magnífica respuesta manteniendo la potencia. Turbos con y sin válvula pueden ser reparados sin problemas, siempre que sigamos las instrucciones del fabricante y usemos piezas originales. Todos los turbos reacondicionados y reparados por Turbomaster siguen las recomendaciones del fabricante. Siempre usamos piezas originales. En los turbos convencionales, el caudal de aire suministrado al motor viene determinado por el diseño de la turbina, el compresor y sus caracolas, que es siempre un compromiso entre el rendimiento a altas y bajas revoluciones del motor. Para solucionar este problema y que el turbo mantenga su rendimiento durante todos los regímenes del motor, aparecieron los turbos de geometría variable, VNT o VGT en inglés.
Dependiendo del fabricante, los turbos de geometría variable actúan moviendo álabes o toberas, según el régimen del motor pasa de bajas a altas revoluciones. Esto nos permite un uso mucho más eficiente de la energía de los gases de escape, que genera el flujo de aire deseado a lo largo de todos los regímenes del motor. Esta mejora de la respuesta en todos los regímenes del motor reduce el consumo de combustible, mejora el freno motor y permite a los fabricantes producir motores más pequeños con la misma potencia. Los primeros turbos de geometría variable usaban válvulas de presión o vacío para regular la posición de los álabes o las toberas. Los más modernos utilizan válvulas electrónicas gobernadas por la unidad de control electrónica del motor. La complejidad de los turbos de geometría variable hace que no sea posible repararlos con total garantía, por lo tanto solo suministramos unidades completas nuevas. Y bueno, nada más esa es como que la comparativa de uno y otro, o sea, geometría fija y geometría variable. De la válvula que les comenté igual, cómo se ve como que accionada y pues, prácticamente a dónde van. De los álabes, de igual forma, de los de geometría fija más o menos cómo son, y los de variable, pues obviamente cómo se ubica o cómo es el funcionamiento con lo que es las pequeñas toberas que vienen ahí, y pues prácticamente del por qué se hizo ese tipo de desarrollo. Y bueno, más en específico, como se menciona ahí, para pues mayor eficacia y funcionamiento en todos los regímenes de lo que es el turbo, y también lo que respecta al consumo de combustible. Y pues sí, ya nada más llegaremos a esa parte de ahí, y el día de mañana veríamos lo restante. Sí. Una duda, ¿a qué se refiere cuando dicen relenti? O sea, en bajas, o sea, en bajas revoluciones. O sea, tú tienes tu coche, lo echas a andar y lo dejas así, o sea, ese es ralenti. Gracias. Sí, la siguiente clase continuamos con lo que falta de turbo, ya es poquito. Pero bueno, ahorita no sé si haya quedado alguna duda. No, profe, gracias. Bueno, de cualquier forma, el día de mañana que continuemos con lo restante, si llegara a surgir alguna duda, con toda confianza pregunten. En todos en general, porque prefiero que no se queden con la duda, que se queden y después más adelante a lo mejor les pregunten algún otro profesor u otra persona cercana a ustedes, etcétera, y pues a lo mejor que no se acuerdan o no sepan, pues sí, pues como que no. Entonces, mañana continuamos, y cualquier cosa, como les decía, pregunten sin ningún problema. Por más mínima que sea, o a lo mejor por más tonta que sea, pues, pero pues ahora sí que tonto el que no pregunta. Y pues sí, sería prácticamente todo. Si no hay ninguna duda o algo más más bien algo más que agregar, nos estamos viendo el día de mañana, y ya si surge alguna duda lo checamos mañana mismo. De la plataforma pues ya pueden entrar, pueden visualizar prácticamente toda la información, ya todo lo que viene en el temario más bien, ya está en la plataforma. Entonces pueden visualizar cualquier información sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por asistir, y nos estamos viendo pues el día de mañana. Que estén muy bien y que pasen un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe.